Hoy quiero recordar, ¿ustedes se acuerdan de este acetato? Lo vimos hace como un mes. No es que no haya tenido tiempo de hacer otra charla y que se las vaya a repetir, no. No se trata de eso. Pero hace unas semanas, creo que eso fue al inicio de febrero, habíamos hablado acerca de cómo discernir la voluntad de Dios, porque esto era importante para nosotros. Habíamos aprendido que era importante aprender a conocer la voz de Dios y que no debíamos esperar a un evento extraordinario, sobrenatural en nuestra vida para poder escuchar su palabra. Uno de los puntos que hablamos es que Dios escoge no solamente a las élites, porque a veces pensamos que Dios toma solamente gente que tiene algo especial y que solamente a ellos utiliza, sino que veíamos que Él utiliza a todo el mundo, que Él llama a personas comunes, que llama a personas corrientes para conocer su voluntad. Había un versículo que habíamos leído que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Otro punto importante que vimos allí es que la voluntad de Dios no es algo tampoco que no se pueda entender, no es algo indescifrable. eh, Dios está interesado en que nosotros entendamos su palabra y por lo tanto, pues cuando Dios habla, no quiere que adivinemos lo que Él está intentando comunicarnos, sino que Él lo hace él, de una manera clara. También vimos que Él se revela en Jesús, en la vida de Jesús. Si queremos conocer quién es Dios, tenemos que conocer primero quién es Jesús. Establecimos también que el hacer la voluntad de Dios era hacer algo que debía estar en el corazón de todo seguidor de Cristo. Si nosotros somos cristianos, el hacer su voluntad debería estar en mi corazón, per se. Y hoy eh, les recuerdo todo esto porque hoy quiero hablarles acerca del interés que tiene Dios en ordenar su iglesia. Iglesia no como el edificio, sino como ese conjunto de personas, como esa asamblea, como eso es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, vamos al siguiente acetato. Vamos a leer varios versículos. Yo sé que es un capítulo largo lo que vamos a leer hoy, pero quiero que le pongamos un poco de atención a esas pequeñas palabras que a veces seguimos rápidamente, pero que no le ponemos atención. Mateo 28, 19 al 20 dice así: Toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, dice, no está allí, pero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me parece interesante dentro de este versículo dentro de esta porción de la escritura que dos veces menciona a Dios. eh, bueno, esto lo conocemos como la gran comisión, que fue lo que Cristo nos encomienda a nosotros como iglesia. Pero me parece interesante es lo que él dice, que está allí, dice, eh, yo estoy con vosotros. ¿Sí? Uno piensa que uno hace cosas para Dios en su carne, solito, pero lo que Dios está diciendo es que Él está con nosotros todos los días. Dentro de esta gran comisión que está allí incluye, ¿qué cosas? Primero, proclamar las buenas noticias, es decir, proclamar ese evangelio que nosotros conocemos. ¿Y cuál es la buena noticia? Precisamente que Dios resucitó, que Dios envió a su Hijo, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día, ¿sí? Todas estas son las buenas noticias que nosotros tenemos que conocer y que a partir de esa resurrección o gracias a esa resurrección y todo lo que Él hizo allí en la cruz, trajo salvación para cada uno de nosotros. Entonces, otra de las cosas que se ve allí es integrar a los nuevos creyentes. No solamente era, cuando dice hacer discípulos, no se trata meramente de predicarle a alguien o de hablarle a alguien y dejarlo suelto, sino que esa persona se vuelva un discípulo, que esa persona aprenda a conocer un poco más a Cristo día a día. Lo tercero
era, dice, bautizarlos, como pasó contigo ayer, y finalmente ofrecerles una enseñanza y un discipulado. Esto era lo que, todas esas cosas están incluidas aquí en este versículo. Ahora bien, toda empresa comercial tiene una visión y una misión, y son términos que nos enseñan en administración. Cuando uno pasa por la universidad, de alguna manera u otra, siempre que tenemos que ver algo con la administración, nos enseñan qué es la visión o la misión, o si hemos trabajado en una empresa, nos enseñan esas dos cosas. Pero esos principios de administración están inmersos en la palabra de Dios desde hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Estos principios no son un descubrimiento de la era industrial, al contrario, son extraídos de textos tan antiguos como la Biblia. Y un punto para recordar es que la misión de la iglesia es que no es una invención humana. Esto es lo que tenemos que recordar. La visión de la iglesia no es una invención humana. La misión no es una actividad principal de la iglesia. Al contrario, es un atributo de Dios. Aprendas eso. La misión de la iglesia no es una actividad principal. Es un atributo de Dios. ¿Y por qué razón? Simplemente porque dice que Dios es amor, y por cuanto Dios es amor, vamos a ver eh, por qué digo lo que digo. Me explico. Mire lo que dice aquí este versículo, que es, todos lo conocemos, algunos lo recitamos de memoria, pero es espectacular. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y subrayé, de tal manera. Es un amor que nosotros no podemos entender todavía. Nos esforzamos en entender el amor de Dios, pero no lo logramos entender. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que todos los que creamos en Cristo, todo aquel, no dice algunos, dice todo aquel, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, y miren dónde empieza la misión. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La misión de Cristo no es condenar al mundo. Esa no es la misión de Cristo. La misión de Cristo es salvar al mundo. Lo dice allí, para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Cristo. En el que en Él cree, todos los que creemos en Cristo no somos condenados, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La pregunta es, bueno, miren que todo esto empieza con, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es el amor lo que motivó a Dios a darle a Jesús una misión. Jesús está cumpliendo solamente la misión por el amor de Dios. Entiendan eso. Jesús está cumpliendo una misión porque Dios ama al mundo, ¿sí? Y no quiere que ninguno perezca. Es así de simple. La pregunta es, ¿quién dijo este Juan 3:16? ¿Quién fue el que lo dijo? Vamos, escucho. ¿Quién dijo eso? Bueno, Juan lo escribió, pero ¿quién lo dijo? Él estaba citando a alguien. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús mismo. No sean tímidos, si lo saben, bien. Yo tampoco lo sabía aquí específicamente, ¿no? Antes no lo sabía. Ahora ya lo sé, que fue Jesús el que dijo eso. Jesús está diciendo por su propia palabra, por su propia boca, que Dios ama al mundo y que Él vino a salvarlo porque es parte de su misión. Eso es parte de la misión de Jesús. Eso lo dijo Jesús mismo. Entonces, si vemos, la causa de la misión de la iglesia es el amor. Esa es la causa principal de la misión de la iglesia. Pero no cualquier amor, es el amor de Dios por nosotros, porque de tal manera. Es un amor que busca la salvación del perdido. Dicho de otra manera, pónganme cuidado lo que les voy a decir. Hay misión porque Dios nos amó primero, porque Dios ama a las personas. Por eso existe una misión. Porque Dios nos ama tanto, creó una misión, dijo, vamos a salvarnos. En conclusión, la iglesia no tiene una misión. La iglesia no tiene la misión, sino que la misión de Dios tiene una iglesia.
ustedes son parte de esa misión. ¿Me entienden? Ustedes son parte de la misión. La iglesia no tiene una misión. La iglesia hace parte de esa misión de Dios. La iglesia existe porque la misión existe. Nosotros no existiríamos como cuerpo de Cristo, nosotros no existiríamos como asamblea si no existiera una misión. No es al revés. La iglesia existe porque tiene, no, no, no. La- Tengan en cuenta eso, la iglesia existe porque la misión existe. Nosotros existimos gracias a ello. Estamos todos nosotros, cada uno de nosotros está en la misión de Dios. No es nuestra misión. Jesús dijo, como el Padre me ha enviado, así yo los envío. Jesús lo dijo, así como Dios me envió, así como el Padre me ha enviado, ahora yo los envío a ustedes. Y cuando él dijo estas palabras, estaban pensando en cada uno de nosotros, en cada uno. Jesús nos envía porque somos parte de esa misión de Dios. Entonces, el que verdaderamente aporta a la misión de la iglesia es Dios, no nosotros. Es Dios quien aporta a la misión de la iglesia. Entonces, sabemos que la visión y la misión son necesarias. La visión y la misión son absolutamente necesarias. Yo sé que nos han enseñado que la visión es esa declaración estratégica que define el futuro ideal, dónde nos veremos dentro de tantos años a largo plazo, ¿sí? Y tiene que ser motivadora y clara, realista. Nosotros sabemos eso porque eso nos lo han enseñado. Dicho de otra manera, la visión es simplemente lo que queremos llegar a ser. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, eh, ¿qué queremos ser nosotros dentro de unos pocos años, pero en Cristo? ¿Sí? En Cristo. Para el mundo tenemos muchos objetivos, muchos proyectos, muchas cosas por realizar, pero en Cristo, ¿qué queremos llegar a ser? Para ser parte, siendo, no, más bien siendo conscientes que somos parte de la misión de Dios, ¿cuál es mi visión personal? Entonces yo hago varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué visión podemos crear para nuestra iglesia? ¿O qué está haciendo Dios en nuestra comunidad? ¿O cómo nos llama Dios a unirnos a su obra? ¿De qué manera? Entonces, lo que sí es claro es que, ¿por qué traje yo a colación lo de la voluntad de Dios? Porque era necesario que nos acordáramos que Dios quiere comunicarte, que Dios quiere hablarte a ti, que Dios quiere entrar en contacto contigo. Pero si tú no entras en contacto con Dios, no vas a saber lo que Él quiere, no vas a saber lo que Él quiere hacer en tu vida. Entonces, si no tenemos una comunión íntima con Dios, en oración, en adoración, nos estamos perdiendo de recibir la visión correcta para mi vida. La visión es absolutamente personal. La visión de cada uno de nosotros tiene que ser absolutamente personal porque es una revelación espiritual que da de una manera muy personalizada el Espíritu de Dios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que quiero es que ustedes vean que Dios quiere comunicarnos y darnos una misión, ¿sí? Pero si no nos metemos con Él en oración, nos vamos a quedar cortos, vamos a quedar absolutamente como débiles delante de lo que Dios quiere hacer. Bueno, vamos a leer este capítulo de 1 Corintios 12 y si alcanzamos vamos a leer un poco del 13. Lo voy a hacer un poco rápido porque es bastante concreto, bastante lleno de cosas. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Pablo comienza diciendo, no quiero que sean ignorantes, pero ignorantes acerca de qué cosas. Dice, no quiero que, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y si Pablo quería que nosotros no ignoráramos eso, es porque es algo importante. Los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eras gentiles, o sea, cuando eras en tu anterior o pasada manera de vivir, dice, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Esto por qué? Porque ellos estaban los corintios estaban en una sociedad muy influenciada por los griegos. Y los griegos
ofrecían sacrificios y ofrecían, hacían ceremonias donde hacían cosas que parecían espirituales, pero que no eran espirituales. Entonces él dice, Pablo les dice, a ustedes se los estaba extraviando, llevándolos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos llamar a Jesús, que Él es nuestro Señor, si no fuera porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Miren lo que Pablo empieza a decirles. Dice, ahora bien, entiendan esto. Hay diversidad de dones, lo que se llaman los carismata, ¿sí? De ahí viene el nombre de los carismáticos, porque los carismáticos creen mucho en los dones. Pienso eh, que creen solamente en ciertos dones o en algunos dones y solamente se enfocan en eso, pero hay más cosas que eso. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, los diaconai, los diáconos, ustedes han escuchado los diáconos, ¿sí? El ministerio, ¿qué significa la palabra ministerio desde el inicio? Servicio, ¿sí? Cuando alguien trabaja en el ministerio de, qué sé yo, es porque trabaja dando un servicio, ¿sí? Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones en el Yemata, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y miren lo que me parece que él está diciendo allí. Fíjense la manera como él repite, es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, a pesar de que hay una diversidad de cosas. Entonces, Pablo nos dice que es importante que no, bueno, lo que Pablo quería hacer era empezar a corregir esas manifestaciones espirituales que vivía la iglesia de Corinto, que parecían espirituales, pero que no eran espirituales realmente. Y él está contrastando esas manifestaciones con las cosas verdaderas que da el Señor. Estas cosas, los ministerios, los dones, las operaciones que da el Señor. Y de manera que Él les está explicando para que ellos dejen de ser ignorantes y empiecen a entender que esas cosas, a pesar que tienen un aire espiritual, no es espiritual. Por eso Él dice, no quiero que ignoréis. Entonces, en este porción de la Escritura podemos ver la Trinidad en acción. La Trinidad en acción, pero con una unidad, ¿sí? Una unidad que vamos a explicarla también. Continúo, pero a cada uno, subraye, a cada uno le es dada. Cuando dice a cada uno, a cada uno, a cada uno, a mí, a ti, al que está allí, a todos, a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, lo que Dios te da es para utilidad, para que sea provechoso, es para algo. Porque a este es dada por el Espíritu y empieza a decir, a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Hoy no voy a entrar a mirar de qué se trata cada cosa. Lo vamos a hacer luego. Pero lo que quiero que entienda es que hay muchas cosas que está dando el Espíritu y es para algo, tiene una función y es interesante y es importante que nosotros lo aprendamos para saber cómo llegar a tener eso o por qué Dios podría darme eso. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, todo esto, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Cuando digo que subraye a cada uno en particular, porque Dios tiene algo para ti, para darte. Dios tiene una cosa especial para ti. A cada uno nos va a dar cosas. Él quiere equiparnos y Él quiere darnos algo, ¿sí? Pero si no vamos en oración,
Si no vamos a buscarle, no vamos a obtener eso que Dios tiene para nosotros, en lo cual Él quiere equiparnos. Entonces, eh, dice allí también que Él reparte como Él quiere. Ahí muestra simplemente que Él es el soberano, que Él es el rey de mi vida y que Él da eh, según lo que Él considera que es necesario. Y la pregunta que yo quiero que cada uno se empiece a hacer en su vida es, ¿qué dones nos ha dado el Espíritu Santo? ¿Qué me ha dado Dios a mí? ¿Qué dones dentro de todo esto que he mencionado nos ha dado el Espíritu Santo? Porque hay una palabra que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y también dice, si Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no sabrá de darnos, cómo no habrá de darnos también juntamente con su Hijo Jesús todas las cosas? Entonces, Dios quiere proveer la iglesia para la misión. Dios quiere darte a ti cosas para la misión, ¿sí? Pero a veces nos quedamos cortos y no pedimos y pensamos que eso no es para mí o pensamos que yo no quiero actuar de tal manera. A uno, a veces, yo pienso que a veces nos quedamos cortos en lo que deberíamos pedirle a Dios. Entonces, todo esto es un modelo para la vida de la iglesia. Todo esto es lo que nos está explicando Pablo aquí en Corintios. Y ahorita vamos a ver otra cosa también importante. Yo solamente quiero que piensen en una cosa. Si algún miembro de su cuerpo tuviera que ser amputado, ¿cuál miembro diría usted que es el que podría ser amputado? Uno diría, bueno, el menos útil, pero cuando uno lo piensa, todos son útiles, todos son útiles. Yo conocí a una niña que perdió su mano izquierda, ella era derecha, perdió su mano izquierda, era cristiana. Tiempo después estábamos hablando y ella me decía, "Ah, Javier, usted supiera lo difícil que es en la vida estar sin la otra mano". Ella me decía, usted no imagina lo importante que es una mano, porque uno está tan acostumbrado a las cosas que solo cuando no las tiene se da cuenta que le hace falta. Decía, algo tan simple como abotonarme. Era un desafío para ella, ¿sí? Y me decía, hay cosas que son absolutamente fáciles, pero cuando te hacen falta, wow, es, es, es impresionante. Tú lo notas, es evidente porque falta un miembro. Entonces, mira lo que dice después. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un solo miembro, perdón, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, Pablo lo que nos quiere hablar aquí es la analogía central del cuerpo eh, y cómo los miembros, la diversidad de miembros es lo que forma un verdadero cuerpo, ¿sí? No todos podemos ser ojos, no todos podemos ser eh, oído, no todos podemos ser pie o mano, no todos podemos hacer lo mismo, sino que es la diversidad lo que hace que un cuerpo sea un verdadero cuerpo. Y aquí, ustedes lo ven, Pablo trasciende las barreras sociales, ¿sí? Dice esclavo o libre. Trasciende las barreras culturales,
judío o griego, ¿sí? Él no está hablando de eh, él está hablando precisamente de que tengo yo más cosas en común con un cristiano de Nigeria que con mi familia que no es cristiana, ¿sí? Y que ningún miembro tampoco puede autoexcluirse. Ningún miembro puede decir, como yo no soy ojo, entonces pues ya no soy del cuerpo, ¿sí? Ningún miembro puede autoexcluirse por sentirse simplemente inferior, porque no hay una jerarquía en ese cuerpo de Cristo. Entonces, miren lo que dice allí. Dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Dice, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Eso es lo importante, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, porque somos un solo cuerpo. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, ningún miembro puede excluir a otro por considerarle simplemente menos importante. No vamos a, yo como miembro del cuerpo de Cristo no puedo excluir a otra persona porque yo me sienta más importante. Eso no se puede hacer. Todos cuentan, todos cuentan. A veces, de pronto al que pensamos que es un poco inferior, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo Pablo es, todos cuentan, todos son importantes. El propósito de todo lo que Pablo está explicando aquí es precisamente que los unos se preocupen por los otros, porque todos somos importantes. Y porque evidentemente que la salud del cuerpo es la salud de cada uno de nosotros, de cada una de las partes. Todos estamos unidos de alguna forma a los demás. Entonces, dice, y vosotros, yo le coloqué nosotros. ¿Sí? Nosotros, pues, y después decía sois, no, somos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? No somos producción en cadena. Cada uno es particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, el tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿sí? Y uno dice, uy, chévere, en don de lenguas, los que hacen milagros, uf, yo voy caminando y oro por alguien y se sana, wow, eso podría ser espectacular, ¿sí o no? Eso podría ser espectacular. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Pregunta, procurad, él dice después, procurad, pues, o sea, busquen, cuando dice procurad es, haga el esfuerzo de buscar, pues, los dones mejores. Claro, dice, pues busque lo mejor, más yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo está a punto de decirnos cuál es el camino más excelente. Pregunta, ¿alguien tiene idea de cuál es el camino más excelente? ¿Vanesita? ¿No? ¿No tienes idea? Ok. Pablo dice, wow, espectacular todo esto, maestro, apóstol. Hay unos que, apóstol, wow. Y cuando llega todo el mundo, oh, gran apóstol. Pablo nos muestra un camino mejor. Esa es la parte que me parece espectacular. Mira que alguien, alguien decía, si fuera profeta llegaría en burrito, ¿sí?
como llegó Jesús a Jerusalén en humildad. Pero no, la realidad es que eso no es lo que vemos en la vida diaria. A veces llegan con más, o sea, con mucho bombo, con mucha rimbombancia. La respuesta está en el siguiente capítulo, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Los corintios eran especiales en hacer los címbalos, esas cositas que utilizaban ellos en los rituales para hacer la música. Y si tuviese profecía, bueno, pero lo que él está diciendo allí es que el címbalo resuena, pero no comunica nada. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Dicen, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, que superase todas las dificultades, y no tengo amor, dice, nada soy. No sirve, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, como sabemos que mucha gente lo hace, pero solamente para reducción de impuestos. Si perdiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, dice, pero no tengo amor, de nada me sirve, de nada. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pregunta, ¿por qué todo lo demás deja de ser, pero el amor no deja de ser? ¿Por qué creen? Cuando, bueno, es una explicación personal. Cuando todos muramos y estemos delante de la presencia de Dios, ¿necesitaré la profecía? ¿Necesitaré las lenguas? ¿Necesitaré la sanidad? Estoy delante del Rey. ¿Para qué sanidad? ¿Necesitaré, por ejemplo, fe? ¿Para qué necesito la fe ya? Ya estoy en el cielo. ¿Para qué necesito todo eso? Los misterios y la ciencia. Estoy al mano del Rey y decirle, Señor, explícame. Si no le entendí, ¿para qué me sirve todo eso cuando ya esté delante de Dios? Por eso dice que todas esas cosas cesarán. Pero algo que no puede cesar es el amor. Porque si yo quiero encontrarme delante de Dios, es porque lo amo. ¿Sí? No porque yo lo ame primero, sino porque Él me amó primero y yo me esfuerzo en amarlo a Él. Me esfuerzo en buscarlo a Él. ¿Sí? Entonces, por eso el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice que permanecen. Pero el mayor de ellos, dice, es el amor. Y ese es el camino que Dios le mostró a Pablo y Pablo no lo muestra a nosotros. ¿Sí? A ver, sí, hay que anhelar los dones mejores, pero Pablo nos muestra un camino que es espectacular, un camino que es necesario en nuestras vidas, que es el camino del amor. Amén. Nuestra misión, ¿sí? Que ha sido dada por Dios, cuando yo me meto en la misión de Dios, la cosa más necesaria que yo necesito allí es tener amor y hacerlo por amor. Porque nada más cuenta. Si yo no lo hago por amor, no cuenta. Nada, dice, de nada sirve todo lo que tú hagas allí, mira. Dice, todo eso no sirve, es que no sirve si tú no amas. El principio es el amor. Y es necesario tener el amor los unos por los otros. Amén. Entonces, yo actúo por amor y debo actuar por amor y yo me esfuerzo por amar a mis hermanos. Porque hay hermanos que a veces uno tiene que hacer más esfuerzo para amarlos. Hay gente que es muy fácil amar, muy fácil, de verdad es súper fácil, pero hay otros que hay que esforzarse para amarlos, pero de eso se trata.
que nos esforcemos por amarlos, que nos esforcemos, sino que los saquemos de taquito, como dice, que los saquemos porque es un miembro inferior. No, vamos a esforzarnos en amarlos. Entonces, conclusión. Estamos en la misión de Dios. Nosotros como iglesia existimos porque hay una misión. Tenemos que tener una visión personal para poder cumplir esa misión. No ignoremos los dones espirituales. No es que Dios no quiera dar estas cosas a través de su Espíritu Santo, pero hay un riesgo. Cuando no conocemos bien las cosas, podemos extraviarnos en estas cosas. Estos dones son para el provecho del cuerpo de Cristo. Todo esto es provechoso para nosotros como iglesia. Y de esa manera así Dios comienza a colocar orden en su iglesia. Pero como somos ese cuerpo de Cristo, todos somos importantes y nadie es de desechar. Porque si no tuviéramos ninguno de esos dones, pero todos tenemos amor, vamos por el buen camino. Amén. Entonces, el mayor, el camino mayor que todos debemos es aprender a amar. Aprender a amar a los que tenemos al lado. A veces es difícil, pero Dios nos pide que aprendamos a amar a las personas que son difíciles. Alguien me decía, bueno, alguien me colocaba, se estaba quejando de alguien, de otra persona, y yo tenía que recibir la queja, y, y yo sabía que esa persona es cristiana o está comenzando a ir a la iglesia. Le dije, mira, eh, por lo que tú me dices, bueno, yo sé que no es fácil, yo te lo digo, yo sé que la persona no es fácil, pero ponte a pensar en una cosa. Cuando Dios nos dice orad por los enemigos, no es para que Dios destruya a los enemigos. Yo estoy seguro que no es para eso. Tengo la plena certitud que eso no es así. Cuando Dios nos dice orad por tus enemigos, es para que ellos cambien. Alguien me decía, la misión es a veces imposible, sí, pero todo cambio comienza con mi cambio en mi corazón. De ahí empiezas a influenciar a los otros a cambiar, ¿sí? Porque no les puedes doblar la mano, el brazo para que ellos cambien, pero tú sí puedes cambiar. Y si para ti ya es difícil cambiar, imagínate cuánto es más difícil cambiar a otro. Por eso el cambio empieza por nosotros. Yo amo a la gente y me esfuerzo, ¿sí? Porque el amor es consciente. Amén. Entonces, vamos a orar y a decirle, Señor, hoy te doy gracias por esta tu palabra y yo te pido, Señor, que nos hagas sabios, que nos hagas entendidos en tu palabra, Señor, en buscar tu voluntad, Señor, en buscar los dones, pero sobre todo en buscar el amor, Señor, para el cuerpo de Cristo, en buscar el amor para los demás, en querer, Señor, hacer ese esfuerzo consciente por amar a esas personas a las que a veces eh, podemos despreciar sin querer, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que tú me enseñes a orar por mis enemigos, que tú me enseñes a cambiar en mi corazón, que tú me lleves a través de tu palabra a confrontarme, a mirar las cosas que no están bien en mí para poderlas cambiar. Transforma, Señor, nuestros corazones, Señor, para que la gente de afuera vea que somos ese cuerpo de Cristo, Señor, que busca ser imitador tuyo, Señor, que busca tenerte a ti, Señor, en nuestros corazones y regirnos según nosotros te conocemos a ti, Jesús. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por ese milagro, por esa obra que tú estás haciendo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén y amén.